tal, amigos de Spotlight? Estamos aquí desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, transmitiendo en vivo, transmitiendo lo que está pasando para platicar con realizadores y realizadoras mexicanos y mexicanas sobre sus trabajos más recientes expuestos acá en el festival. En Árbol Rojo hemos tenido pues el tercer año esta iniciativa de presentar este proyecto de promoción para el cine mexicano de la mano del Festival de Cine de Morelia, a la par con nuestra colaboración. Es por eso que el día de hoy estamos muy emocionados, porque el día lunes se presentó un cortometraje que se filmó en Mahahual, Quintana Roo, en el sur del estado, y estamos hoy con la realizadora chiquimaleña Fernanda Labastida, que hablarnos un poco de ese trabajo que queremos ya ver por nuestras tierras. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, y pues sí, aquí en el festival disfrutándolo y pues muy contenta de haber proyectado aquí. Realmente era como casi un sueño hacer esto y estoy muy contenta de verdad de que se esté esparciendo, y tengo muchas ganas también de que se vea en Quintana Roo pronto. Y gracias. Vamos a empezar por el principio. Quiero preguntarte cómo nace tu amor por el cine, cómo es que te involucras con lo que es una carrera de cine, cómo decides empezar a tener como esto, que es una vida, un estilo de vida, pero sobre todo una profesionalización en el tema audiovisual. ¿Cómo nace todo esto a través de ti como persona? Pues yo primero quería estudiar música, yo no sabía ni que iba a estudiar cine, ¿no? O sea, pero realmente a mí siempre lo visual me llamaba mucho la atención. Sin embargo, como que pues para hacer cine uno tiene que ir desarrollando una voz, ¿no? Y eso lo fui descubriendo poco a poco. Yo fui a estudiar en la Ciudad de México, llevo 10 años ya viviendo ahí, y entre yendo a Quintana Roo y estando ahí, y uno pues tiene que sacrificar pues muchas cosas para pues tener esta disciplina, porque pues el cine no es algo como que sea muy lineal, ¿no? De pie a pa, sino que tú tienes que explorar tu camino, y es algo que yo he descubierto como poco a poco, o sea, pues estudiándolo y realmente también viendo a mi alrededor. Hay muchas personas que yo admiro mucho, muchos maestros que yo decía como wow, yo quisiera mucho trabajar con esta persona. Poco a poco me fui dando cuenta que también las personas que tenía al lado y también mi propio arraigo, o sea, al final el irme y buscar afuera me llevó adentro y me llevó a regresar también a mí y a mis raíces también, y a la gente que yo ya tenía a la mano, y empezar a buscar desde ahí, ¿no? O sea, desde trabajar con mis propios compañeros de repente de escuela, decir de que no, o sea, este proyecto, por ejemplo, nosotros tallereamos gente que fuera de Quintana Roo, ¿no? Y que quisiera hacer asistencias, y que no se quedara solo en algo de que toda la gente de Ciudad de México, yo realizadora quintanarroense, sino que si tuviera personas que estén allá, que tal vez nunca habían hecho cine y que quisieran participar en contar nuestras propias historias, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más complejas para mí es ir descubriendo mi punto de vista, explorando mi punto de vista, porque pues el cine es eso, ¿no? O sea, es una exploración de una voz, del descubrimiento de un lenguaje, y yo creo que con este proyecto yo empecé a explorar ya ese lado, ya me sentí un poquito más segura para sacar como algo que tuviera que ver con ya como una voz que se desprende de mí, y que ya puede funcionar la película por sí sola, independientemente de los realizadores, porque sí es algo que se hizo en un equipo, ¿no? O sea, ya no sé si respondo a tu pregunta con eso. Casa Caídas, el cortometraje que presentas en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la competencia de ficción, es una historia, obviamente, que está filmada en Mahahual, Quintana Roo, como tú dijiste, con un elenco en el cual hubo un proceso de formación con ellos para que sea un producto 100% a lo mejor de cuestiones locales, en lo que se dio con el proyecto. ¿Cómo empieza esta historia con Casa Caída? ¿Cómo empezaste tú a ver qué era esta historia que querías llevar a cabo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento, anécdota o algún tema en el cual tú creíste que era importante contar esto y que hablaba exactamente de quién eras tú a través de todo el lenguaje audiovisual que estabas manejando con el proyecto? Pues prácticamente, o sea, mi abuelo, por ejemplo, o sea, mi familia tiene una casa en Mahahual, o sea, mi abuelo fue también un marino, fue un pescador, y pues yo crecí de chiquita yendo mucho a Mahahual, y como que literal en una casa
pequeña de madera, nosotros nos quedábamos y poníamos miles de hamacas y ahí se quedaban todos mis tíos, todos mis primos y todo, ¿no? En cuarentena yo encuentro unos videos de VHS, o sea, 2 personas de mi familia muy cercanas fallecen. Yo empiezo a explorar como mucho por mi lado a través de escribir, o sea, lo más barato para hacer cine también en la vida, lo que no cuesta nada es un lápiz y un papel, ¿no? Entonces yo fui explorando mi duelo y lo que para mí significaba también perder algo, pues a través de escribir y justo cuando pues mi papá fallece encuentro yo estos videos de VHS de nosotros chicos en la playa, muchos videos conviviendo como familia y todo, entonces como me permeo mucho de lo que también para mí significaban ciertos valores, me empiezo a acordar de cosas de cuando éramos chicos, de la relación que yo tengo con mis hermanos y pues decido hacer también como una cosa que ya me implica mucho porque, o sea, es mi estado, es el lugar, o sea, es como que, como los olores que te traen memoria, así tenía que ser el proyecto un poco, ¿no? O sea, es algo que también ya se desprende de una historia personal, porque no es mi historia, Casa Caída no es mi historia, pero sí tiene elementos que, o sea, desde los zapatos a veces que usan, desde los props que están en el, o sea, como que en el proyecto, eran todas las ollas que mi abuelo utilizaba y tenía guardadas, o sea, como muchos de los props y muchas de las cosas que ellos usan son cosas que mi abuela tenía en una bodega, o sea, cosas así. Yo fui agregando y sumándole pues al proyecto como un poco de identidad y pues sí, de lo que para mí es Quintana Roo. Yo quería contar porque pues sí he visto proyectos filmados ahí, pero yo quería un punto de vista de lo que para mí es ese lugar, incluso el hecho de la decisión de no hacerlo a color, ¿no? O sea, y no filmar Quintana Roo como este lugar también hiperturístico, donde te distraiga como el mar y todo, o sea, sino que hacer como las cosas un poco más frías, el que el tiempo pase diferente, porque ahí el tiempo pasa distinto. Tú vives en Ciudad de México y el tiempo no te da en la vida, y hay algo de magia, o sea, incluso en estar escuchando el mar constantemente en Quintana Roo, que eso son cosas que yo agarré y fui pensando cómo transmito esto, y así empezó pues el guión de Casa Caída. Que ya me contaste mi siguiente pregunta, que era cómo es que decidiste filmar en blanco y negro, y creo que está muy bien explicado, de no tener elementos distractores, a lo mejor que puedan desviarnos de lo que es el sentimiento original de la cinta. Eso es lo que yo creo que se percibe perfectamente en el proyecto. Sin hacer spoilers, sin hacer ningún spoiler, porque queremos verlo en Quintana Roo, queremos verlo en Chetumal, en Bacalar, en Mahahual, hacer algo especial también con ello. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención, quiero saber qué significaba para ti, porque cada quien puede dar una interpretación diferente a lo que vemos en pantalla, que es el elemento de los caracoles. O sea, por ejemplo, eran caracoles, ¿verdad? Sí, son ermitaños. Sí, son soyas. Aparecían en diferentes aspectos de la película. ¿Cómo fue la decisión de meterlos y qué significaron en sí para poder narrar a lo mejor algo más sobre la identidad del proyecto? Sí, pues sin spoilers. Pues realmente, o sea, esto también viene de que cuando yo era chiquita, en las noches yo salía con mis primos a cazar caracolitos, ¿no? O sea, a cazar estas ollitas. Y como que también a mí siempre es algo muy de ahí, ¿sabes? Es como un elemento de mucho movimiento también. O sea, yo cuando decidí ponerle reglas al lenguaje cinematográfico que se iba a manejar en Casa Caída, yo tenía mucho la idea de que los planos fueran cambiando, pero en tomas largas, ¿no? Entonces yo quería que hubieran elementos que fueran contando también y que tú pudieras ver más de una cosa en la pantalla mientras la historia iba transitando, que te siguiera aportando. Entonces estos caracoles también tienen una casa, ¿no? O sea, son seres que están metidos en su propia casa, o sea, a diferencia de nosotros, o sea, como de la casa que tú ves que esta gente habita, pues ellos también son cerecitos que llevan su casa a todos lados, ¿no? Entonces antes ese diálogo se cayó, se sacó, pero pues era ¿por qué los caracoles viven así, ¿no? O sea, porque llevan su casita a todos lados.
pero ¿por qué llevan su casita a todos lados, no? O sea, porque ahí vive el papá tal vez, la mamá y el hermano, ¿no? Pero dentro de ellos, o sea, uno lleva su casa a todos lados. Entonces, para mí, meter las ollitas significaba eso, ¿no? Eso era lo que yo quería, y realmente, como con niños del pueblo, de repente yo les dije, oigan, tráiganme unas 5, y me trajeron una olla con como 50 ollas, y ya Arte pudo manejar, y que las fuimos poniendo, y realmente pues también dimos un poco de espacio a la magia de que se movieran, ¿no? Hay una secuencia en particular donde entra una y sale, y nosotros de que, wow, o sea, me gustó mucho también, aparte de la apuesta estética, lo que para mí era eso, ¿no? Es muy infantil. Sin hacer spoilers nuevamente, porque digo, hay mucho que hablar sobre la película, hay muchos puntos de quiebre de la película, y uno en particular, y uno que conectas mucho, sobre todo nosotros somos allá, y platicamos el día de ayer, antier, perdón, en privado, sobre puntos de la película que hablan de la contemporaneidad, y no tan positiva, ¿no? Pero al final algo está pasando. Creo que igual como tú bien mencionas, las casas como se caen, como se rompen, también las llevas a todas partes de esa manera, sí es de tu hogar, pero sí tiene esa fractura la casa, ¿no? Por lo que está sucediendo. Acá hay un elenco, un crew, sobre todo donde resalta la niñez, la infancia, y quería ver cómo fue tu reto trabajar con ellos, cómo fue trabajar con ellos, con estos dos personajes maravillosos que estuvieron ahí contigo en este cortometraje, cómo fue la selección de ellos, ya hablaste que hubo talleres de formación para ellos, pero cómo fue el proceso en particular con ellos. Pues la verdad es que yo tuve mucha suerte. Fue un casting bastante exhaustivo, porque pues cuando empezó el casting nosotros estábamos terminando cuarentena, ¿no? Entonces tuvimos varios filtros y lanzamos una convocatoria tanto en Playa como en Cancún como en Chetumal para que niños aplicaran, y fuimos hablando primero como vía Zoom, ¿no? O sea, les pedíamos que nos cantaran la canción principal para ver qué tanto ellos se desenvolvían pues cantando, por el nervio, decir, poner una cámara, no sé qué. Y me topó a Mía. Mía es una niña que tenía en ese momento 6 años. Mía Borges es una niña que bailaba ballet, que tenía, o sea, este desenvolvimiento ya de estar frente a un público, y era una pistola, ¿no? O sea, nos traía a todos así, y aportaba mucho. Juan Carlos tiene una retentiva de información como muy grande para su edad, o sea, tenía también 6 años, y realmente o sea, veía muchos videos cuando yo lo conocí de cine. Se la pasaba viendo, un niño de 6 años que se la pasaba viendo YouTube, viendo pelis, sabía que era un cameo perfectamente. Yo decía, ¿de dónde salió este niño, no? Y entendía muy bien lo que yo había dicho, pero también buscaba, con los niños, pues obviamente siempre están los tutores, qué comunicación, o sea, se castió también a los papás, o sea, en el sentido de que qué comunicación había entre ellos dos, o sea, eso fue de los primeros como pasos y acercamientos. Qué tanto iba a ser fácil recibir instrucciones, y también nosotros tuvimos que virar y pensar desde el plan de rodaje que íbamos a trabajar con niños. Y al hacer eso, pues todo se viró para que las horas fueran específicas, hacer un rodaje también muy infantil. No se les enseñó todo el guión, porque por obvias razones también lo que estábamos contando pues tenía ciertos pedazos que ellos empezaban a cuestionar y todo, pero aún así Juan Carlos de repente se leyó el guión y me preguntaba, ¿verdad que va a haber una segunda parte? O sea, ¿verdad que yo pues es que voy a spoiler, claro, sí, claro, lo digo, claro. ¿no? Pero voy a encontrar... Ajá, sí, él quería encontrar una solución a la problemática de la que habla el corto. Y platicábamos mucho en los primeros acercamientos de ellos, no, o sea, como que no se volteaban a ver, tenían mucha pena. Estuvimos haciendo muchos ejercicios desde integración como de cine, y pues así empezó el trabajo. La verdad, ellos me brindaron mucho, nos preguntaban mucho, les mostrábamos imágenes, les mostrábamos cómo hicimos un mood board antes filmado. Entonces ellos ya empezaban a ver, y empecé a trabajar con los props, ¿no? O sea, desde antes nosotros empezamos a trabajar con elementos. También hay una decisión de vestuario, por ejemplo, con el niño son actores totalmente naturales, y con ellos era mucho el juego, ¿no? Desde ellos, desde ese lugar donde ellos se relacionaban con el espacio, ir jugando con ese espacio un poco, y sí se metían, ¿no? Y yo estaba muy sorprendida porque rápido entraban. O sea, a mí me encantó trabajar con niños, siento que
fue muy rico que fueran actores naturales y que realmente se metieran en el juego, me hacían meterme a mí y eso facilitaba todo, ¿no? O sea, incluso me sentí exigida para guiarlos más, ¿no? Entonces se tomaron también decisiones como que el niño tenga un pantalón muy grande, que se tengan que estar subiendo y que le permitiera a él estarse concentrando en eso y a veces no en solo la cámara o en sus diálogos, a veces en cosas muy sencillas, pues puedes lograr efectos en cámara pues mucho más naturales, ¿no? Siento eso. Es que sí, hay un problema que no podemos spoiler, pero que al final obviamente te deja pensando en algo abierto y otros pensamos que no hay nada abierto, otros sí, imagino que por ahí viene la pregunta ¿no? que fue como parte del proyecto. Para ir finalizando, Fer, queremos saber, por ejemplo, filmar Quintana Roo, tú filmaste un cortometraje en Mahahual. ¿A qué retos se enfrentaste para filmar ahí, por ejemplo? ¿Fue fácil porque había una propiedad, obviamente, que era familiar, pero qué otros elementos influyeron allá que fueron un poco complicados para llevar una producción allá de un cortometraje y sobre todo poder levantarlo para después empezar ya lo que son las etapas de preproducción, exhibición y ahora te está diciendo lo que en Morelia? Mira, yo creo que podemos hacer cine, o sea, y lo digo sobre todo pues porque yo crecí ahí y decía como, ay, es imposible, ¿no? O sea, yo no voy a filmar allá. O sea, ¿cómo hacer cine aquí, no? Y yo creo que puedes hacer, ahora soy fiel creyente, que conociendo el lenguaje puedes hacer una peli con un celular, ¿no? O sea, explorando un punto de vista y puedes hacer una gran peli cuando conoces el lenguaje, ¿no? Y cuando empiezas como a explorar tu voz. Yo siento que estoy dando como mis primeros pasillos hacia allá y una de las cosas que yo pues me encontré pues son varias, o sea, hay varios elementos. Una, y creo que pasa en todo México, es la inseguridad de irte a un lugar tan aislado de repente, con equipo y con más gente y ser responsable de todas estas personas, ¿no? Y tener consciente de que, ok, todos vamos a cuidarnos y necesitamos un plan, ¿no? Tú planificas tus días y el orden de eso pues también te protege, tienes protocolos de seguridad, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, de que con todos los que queremos filmar en zonas, queremos contar historias, pero de repente sí nos topamos con ciertas circunstancias que vive el país que nos frenan, ¿no? O sea, mientras nosotros estábamos filmando, de repente pasaba una camioneta en las noches y me silbaba, ¿no? O sea, de que... Y yo pues tomé eso y lo integré un poco también a la historia, pero pues sí era algo de tense, ¿no? De que tengo niños ahí 8 de la noche y todo, y pues sí era de que no saben qué, vamos a movernos y vamos a hacer, o sea, tomar decisiones en la marcha. Otra cosa pues fue la naturaleza, que cuando yo vi la casa donde, la primera locación, hubo un huracán y pasaron como a los 3 meses, o sea, ya había la mitad de la casa, ¿no? Entonces yo dije, chinga, o sea, ya no voy a tener la imagen que tenía, entonces me fui por un sillón, dije, no, ahorita lo solucionamos, le ponemos un elemento que nos regrese otra vez a que es una casa, ¿no? Y también la otra locación en la que íbamos a filmar, las paredes se habían caído, tuvimos que ir, y yo estaba tan aferrada a contar la historia que empecé, en vez de buscar problemáticas, era no, o sea, no importa que se caiga la casa, hay que buscar soluciones, ¿no? O sea, es ya no me vengan con preguntas, vamos a estar solucionando en la marcha. Entonces todo mi equipo, o sea, hacer una comunidad, porque cada uno de los que trabajaron ahí, Samuel que hizo la foto, el mismo actor, o sea, Alex, como que fue por madera y reconstruimos la casa entre el actor, el productor, el fotógrafo y yo, ¿no? O sea, y pues pegamos las maderas y todo. También, pues yo creo que cuando tú conoces un lugar y haces un scouting exhaustivo y eres de ahí, es más fácil porque ya sabes, o sea, a quién pedirle las cosas. Siento que pues en Quintana Roo hay muchísimas historias, es un lugar hipermístico, sí, muy místico, y está lleno de realismo mágico y de muchas leyendas, y es un lugar que tiene o sea, historias no faltan. Tú te le preguntas a un vecino y te va a contar algo increíble, ¿no? Entonces, eso me gustó. Fui muy bien recibida realmente hay gente hasta local que nos ayudó con la comida. O sea, tuvimos una familia en Mahahual que nos estuvo súper cuidando también mucho, que estaban muy emocionados. Ya todo el pueblo se había enterado que estábamos filmando ahí.
Entonces fue muy padre porque sí fuimos muy recibidos. O sea, problemáticas, pues yo creo que más que nada soluciones, encontramos muchas soluciones. Muchas gracias, Fer. Casa caída en la competencia internacional, competencia mexicana de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Se presentó el día lunes 23 de octubre en la sala 1 del Teatro Roma 4 y el cortometraje dirigido por Fernanda Labastida, realizadora chatumaleña. Estamos acá desde la casa natal de José María Morelos. Gracias, Fer, por tu tiempo. Cuéntanos por nuestro apoyo para poder llevarlo, exhibirlo, que la gente lo vea, lo viva y pues que se pregunte muchas cosas. Estoy seguro que va a pasar eso y felicidades. Muchas gracias. Es muy bello. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, amigos de Spotlight. Nos vemos.